bueno, pues vamos a hablar hoy. Dios puso este tema para hoy. Bueno, lo había puesto para unas 2 semanas anteriores, pero sabemos que para Dios nada sale de su control y justo este tema es para cerrar con las esposas. Entonces, algunas veo que por aquí que no son esposas, pero también les va a servir, chicas. Entonces, pues bueno, ya oramos, ya pusimos este tiempo en sus manos y vamos ahora a entrar. Les quiero hacer una pregunta, chicas. ¿Ustedes qué entienden por la palabra tesoro? A ver. Tesoro, fuerte. Algo preciado. ¿Qué más? Valioso. ¿Qué más? Piensen en un tesoro. Brillante. ¿Qué más? De mucho valor. ¿Nunca jugaron a la búsqueda del tesoro? Cuando eran chiquitas. Ok, bueno, pues fíjense, busqué en el diccionario y un tesoro es una cantidad de dinero, de objetos preciosos, otros valores que se encuentra guardada, oculta, y los tesoros generalmente se asocian con piratas, donde los bucaneros esconden esos tesoros en islas y que en lugares secretos, y entonces para después irlos a buscar en el tiempo correcto, ¿no? ¿No se acuerdan de Jack Sparrow? Entonces, de esta definición podemos desprender 3 cosas. 1, un tesoro es algo valioso, es algo de alta estima. ¿Están de acuerdo? Es casi lo que todos dijeron. 2, es algo que está guardado, es algo que está oculto. Lo tienes que encontrar. Y 3, es algo que está escaso, por eso tiene un gran valor. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 18:22. Ese va a ser nuestro texto base el día de hoy. Entonces, Proverbios 18:22 dice así. Lo voy a leer en la NTV. Dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Entonces, ¿no te impacta el valor que Dios le da a la esposa en la vida de un hombre? La describe como un tesoro. Y ya vimos lo que es un tesoro. Pero vamos a ver si realmente nuestros esposos han encontrado un tesoro en nosotras. Entonces, ahí está la verdadera prueba, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo puedo ser un tesoro para mi esposo? ¿O cómo puedo añadir valor a la vida de mi esposo? ¿Cómo puedo bendecir la vida de él? Entonces, vamos a ver 5 características de una esposa que es tesoro para su esposo. 1, soy tesoro para mi esposo cuando lo amo. Vamos a Tito 2, 3 y 4. Buscamos Tito 2, 3 y 4. Y dice así, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. El 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, fíjense, el versículo 4 me muestra algo importante. El amor se aprende. El amor de Dios se aprende. Necesitamos aprender a amar como Dios. Por eso las grandes, las mujeres adultas, ¿no? Que sean ancianas, deben de enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Y a lo mejor aquí muchas de ustedes dicen, pues yo sí amo a mi esposo, por eso me casé con él, ¿no? Sigo casada con él por eso, porque lo amo. Pero vamos a ver por lo menos 2 características del amor que Dios quiere que nosotros reflejemos a nuestros esposos, ¿no? Y bueno, podemos hacer toda una predicación del amor de Dios, pero aquí solamente escogí 2 características y vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, entendemos que el amor
es de Dios. Esa es la primera característica. El amor es de Dios. No es un amor tipo Hollywood en donde siento maripositas en el estómago cada que veo a mi esposo y me pongo a temblar y todo salen corazoncitos. Ese amor no es el que nos está diciendo aquí. Es un amor, no es un amor sentimental. Y es que, si somos honestas, la mayoría de las que ya llevamos un tiempo casadas, por allá está mi esposo, no oigas esto, a veces sentimos que no amamos a nuestros esposos. Llegan momentos en tu matrimonio en donde sientes que no lo amas. Pero lo bello de todo esto es que no se trata de lo que tú sientas. Se trata de que el amor es de Dios. En la NTV dice, el amor viene de Dios, proviene de una fuente, y esa fuente no es tu corazón. Esa fuente es Dios mismo. Y fíjense cómo termina el versículo. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si yo conozco a Dios, si yo soy una hija de Dios, si yo he nacido de Dios, dice la palabra de Dios ahí claramente, que amo, ya me dio Dios ese amor. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese amor? Compartirlo con mi esposo. Ya lo tengo, ya me lo dio Dios, pero lo voy a compartir cuando se equivoque, cuando falle, cuando me lastime. Tengo la capacidad que Dios me ha dado de seguirlo amando. Amén. Entonces, 1, el amor es de Dios. 2, fíjense lo que dice Primera de Pedro 4:8. Vámonos a Primera de Pedro 4:8. Dice así. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, el amor no solo viene de Dios, sino que el amor cubre multitud de pecados. Y cuando decimos que cubre multitud de pecados, cuando este versículo dice que cubre multitud de pecados, no está refiriéndose a que los va a esconder. O sea, voy a esconder esos pecados de mi esposo, los voy a justificar o me voy a hacer cómplice de ellos. No, a lo que se refiere, porque sería contradictorio. Fíjense, en 1 Corintios 13:6 dice que el amor, sabemos que ese es el versículo, es el capítulo de capítulos del amor, ¿verdad? 1 Corintios 13. Pero el versículo 6 nos dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces realmente no nos podemos gozar en el pecado, no nos podemos gozar en el pecado de nuestros esposos. Pero entonces, ¿a qué se refiere con cubrirlos? Se refiere a perdonarlos. Es decir, que si nuestro esposo falla, tengamos un corazón que puede perdonar. Que si falla, no estemos divulgando sus fallas, pero tampoco que las normalicemos. No, pues así es mi esposo. No, porque eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que perdonemos, pero a veces hay heridas tan profundas y decimos, pero ¿cómo voy a perdonar a un esposo infiel? ¿Cómo voy a perdonar a un esposo que me trata ásperamente? ¿Cómo voy a perdonar a un esposo alcohólico con alguna adicción? ¿Cómo voy a perdonar a un esposo estafador? ¿Cómo voy a perdonar a un esposo irresponsable? Pero ¿sabes algo? Como cristianas, el perdón no es una opción. Y no es una opción porque tenemos un Padre que nos ama y que sabe lo dañino que es la falta de perdón en la vida de una persona. Cuando tú guardas rencor, cuando tú no perdonas, te llenas de amargura. Hasta te puedes enfermar, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que te aleja de Dios. Por eso Dios todo el tiempo nos está llevando a perdonar, a perdonar. Y el perdón no solo es necesario en un matrimonio, es posible. Y es posible en Cristo, solamente en Él. Mencioné unas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo perdonar a un esposo infiel? Son heridas que quedan muy marcadas en nuestro corazón, pero solamente lo vamos a poder hacer con el Señor. A nosotros no nos alcanza. Es como cuando vas a una tienda, ¿eh? Y quieres unos zapatos, o bueno, a lo mejor unos son faldas de zapatos, otros de bolsas o de vestido, no sé, lo que tú quieras, ponlo en tu mente. Llegas y ves el vestido de tus sueños y
40% de descuento, meses sin intereses y me lo llevo. Llegas a la caja, abres tu monedero, no te alcanza. Así es, no nos alcanza. Perdonar, nuestro perdón como humanos no nos alcanza si no tenemos a Cristo. Y nosotras tenemos a Cristo. Aquí todas, creo, somos hijas de Dios. Entonces, Él nos da sus recursos ilimitados. Nuestros recursos son muy limitados, pero el Rey de Reyes, el Creador del universo, pone a tu disposición esos recursos que son ilimitados para que entonces puedas perdonar. Y no puedas perdonar uno, no hay dos. Dice aquí, multitud de pecados, porque eso justamente fue lo que hizo Dios contigo. Entonces, vamos a cubrir el pecado perdonando, pero también vamos a Santiago 5, 19 y 20. Entonces, ahora sí, chicas, van a estar mueve y mueve su Biblia. Santiago 5, 19 al 20. Dice así. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, no solo es perdonar, cubrir pecados, sino confrontar. Y eso es muy importante porque eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Él nos ama a pesar de nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados, pero también nos confronta. Él jamás se va a hacerle de la vista gorda con nuestros pecados, jamás. Entonces, si nosotros realmente decimos que amamos a nuestros esposos, debemos de ser, o nos debe de doler, que estén pecando. Y lo que debemos de hacer es, como dice aquí Santiago, ¿no? Hacer volver al pecador del error de su camino. ¿Cómo lo vamos a hacer volver? ¿Acusándolo todo el tiempo? Es que tú, señalándolo, o orando. Orando para que el Señor, porque el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para traer convicción de pecado a un ser humano. Y eso lo vivimos nosotras y eso lo viven todos los seres humanos de esta tierra. Es el único. Entonces, tú no puedes ser el Espíritu Santo de tu esposo. Hay uno y no lo eres tú. Entonces, no tenemos que orar por ellos, pedirles que Dios le revele la necesidad que tiene de él, que traiga convicción de pecados, pero no nos convirtamos en acusadoras de nuestros esposos, sino al contrario, en intercesoras de ellos. Reflexiona, ¿amas así a tu esposo? Cuando él falla, ¿cambia tu amor por él? ¿Cómo reaccionas a su pecado o a sus pecados? ¿Los toleras? ¿Los normalizas? ¿O los confrontas con amor y oración? Entonces, ¿vamos bien? Las oigo muy calladitas. Vámonos al segundo. Soy un tesoro para mi esposo cuando lo respeto. Dice Efesios 5:33. Vamos a Efesios 5:33 a ver qué dice. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Yo me acuerdo cuando era chiquita, bueno, por lo menos los que tienen más o menos mi edad o más, nos enseñaban a respetar, ¿no? Ahorita tristemente vemos que ya no hay respeto, como diría mi abuela, ya no hay respeto. Pero bueno, nos enseñaban a respetar y respetar a por lo menos dos tipos de personas. Las que son mayores que tú, ¿no? Si era mayor que tú, tu papá siempre te decía, respétalo porque es mayor que tú, aún a tu hermano mayor, ¿no? En mi caso yo era la mayor, entonces mis hermanos tenían que respetarme. Entonces, respetar a tus mayores, tus tíos, tus abuelitos, etcétera, ¿no? Y respetar a quien tiene autoridad sobre ti. Policías, maestros, pastores, todos los que tengan autoridad sobre nosotros merecen nuestro respeto. Pero nuestro esposo
tiene autoridad sobre nosotros. Y lo dice Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, debemos de respetarlo. Ujú. Encontré unos sinónimos de la palabra respetar. Y es admirar, apreciar, reverenciar, honrar, considerar, ponderar. Y vamos a tomar, por ejemplo, este de honrar. Este me gusta, ¿no? Porque vamos a entender el respeto como honrar. Entonces, si nos vamos al antónimo del honrar, ¿qué sería? Deshonrar o menospreciar, ¿no? Entonces, hubo una ocasión, y está registrada en 2 de Samuel, vamos a 2 de Samuel, en donde una esposa, 2 de Samuel 6, 14 al 23, en donde una esposa no respetó a su marido, pero no nada más no lo respetó, lo menospreció. A lo mejor ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, perdón, capítulo 6, 14 al 23. Dice así, el 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y ¿qué dice ahí? Menospreció en su corazón. Vámonos al 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, y me la puedo imaginar con este tono que lo voy a decir. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decorum cualquiera. ¿No se lo imaginan así? ¿O solamente yo? Entonces David respondió a Mical, y esta sí necesitaría yo creo la voz del pastor Fermín. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Con Mical, la verdad es que yo la oigo y digo, Dios mío, que Dios nos libre. Pero, una mujer que no se quedó callada, ¿no? Y a veces, no sé si, bueno, solo a mí me pase, pero ella lo menospreció en su corazón primero y luego fue y se lo dijo. No se quedó callada. Y esto me hace pensar, ¿cómo nos expresamos de nuestros maridos? ¿Cómo lo menospreciamos a veces delante de otros? ¿Qué dices de él cuando no está? ¿Cómo hablas de él o cómo te refieres a él con tus amigas, con tu familia, con tu mamá, con tus hijos? ¿Qué le dices a él? ¿Sabes? Esto es algo muy serio y sobre todo cuando vemos la respuesta de David, porque David en el versículo 22 le deja ver que aunque ella lo desprecie o menosprecie, hay otras mujeres que lo van a honrar. Y eso es muy fuerte. Asegúrate que la honra que reciba tu marido provenga de tus labios y no de otras mujeres. Cuida lo que dices acerca de tu esposo. El versículo 23 que dice aquí, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Yo no sé si es como nada más así, pues como, y por cierto, ¿no suena? O si fue algo tan grave para el Señor lo que hizo ella, que fue una consecuencia. No sé qué haya sido, pero lo que sí sabemos es que nunca tuvo hijos. Entonces, chicas, es muy importante lo que salga de nosotros o lo que podamos nosotros decir de nuestros esposos. Y vámonos al tercer punto. Soy un tesoro para mi esposo cuando me sujeto
a Él. Colosenses 3:18. Vamos a Colosenses 3:18. Dice aquí la palabra de Dios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Sencillo. Sencillo. Pero es un tema, y más en un mundo en donde ahorita, hasta acá está la mujer y al hombre lo quieren poner hasta allá, que ni se vea, ¿no? La sumisión o la sujeción se ha convertido en un tema polémico, pero no debería de ser así. Es algo natural, es el diseño natural de Dios, que la mujer esté sujeta al hombre. Y sujetarse quiere decir simplemente seguir su liderazgo, un liderazgo que Dios le dio. Él es el líder y ahora sigue como follow the leader, follow the leader. O sea, ahí vamos a seguir al líder. Eso es lo que quiere decir, sujétate. Sigue el liderazgo de tu esposo. Claro, el límite, ¿cuál va a ser? El pecado. Si tu esposo te dice o te incita a hacer algo que no, tú sabes que no es correcto delante de Dios, pues la palabra sí te dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, en Hechos 5:29. Pero en todo lo demás tú tienes que seguir el liderazgo de tu esposo. Y no es un tema de que él es más capaz que tú o él es mejor que tú. Es un tema de obediencia. No es un tema de machismo, se llama obediencia a lo que Dios dice. Entonces, vámonos al 4. Soy un tesoro cuando soy una esposa confiable. Proverbios 31:11. Vamos a leer Proverbios 31:11. Dice ahí: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Mi esposo puede confiar en mí? ¿Qué tal en lo económico? ¿Soy una buena administradora? Por ejemplo, si yo estoy viendo que el salario de mi esposo pues es muy justo, ¿no? Que apenas si nos alcanza, y a mí se me antoja comprarme un vestido otra vez, unos zapatos, una bolsa. Es un lujo realmente, ¿no? O irme con mis amigas a desayunar y comer en un restaurante bien nice. Y yo sé que en casa hay escasez. ¿Estoy siendo una esposa confiable en las finanzas del hogar? ¿Lo estoy llevando a que se endeude? ¿O estoy haciendo preguntas al aire, chicas? No es nada personal. En lo espiritual, cuidaré mi lengua si me confía alguna situación. ¿Confiará en que no la voy a divulgar, ni siquiera con mi mamá? ¿Recuerden a la esposa de Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón? Vamos a ver a Dalila. Jueces. Y la verdad estuvo bien padre preparar porque hay mucho de las esposas, hay muchos ejemplos de esposas buenos y malos, ¿no? Ahorita estoy usando casi puros malos, pero bueno, también hay buenos. Jueces 16, 4-6. Entonces ya llegamos ahí. Jueces 16, 4-6 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Todas conocemos el final de la historia, ¿no? Sansón le descubre ese secreto a Dalila. Dalila se lo lleva a los filisteos por una módica cantidad de 1,100 siclos de plata de cada uno de ellos. Y fue el acabose de Sansón. Ahí empezó su declive. Entonces, esto nos lleva a pensar, hermanas, ¿cómo somos? ¿Somos confiables para nuestro esposo? ¿Divulgamos lo que él nos confía? ¿O somos prudentes? Este es un ejemplo positivo. Vamos a Proverbios 19:14. Fíjense lo que dice. Proverbios 19:14. Y también descubrí algo preparando esta prédica, que hay mucho en Proverbios que habla sobre la mujer y la esposa. Proverbios 19:14 dice: casa y riqueza son herencia de los padres,
Pero la mujer, ¿qué? Prudente, viene del Señor. Entonces, seamos prudentes. No seamos lo contrario a lo imprudente. O a lo prudente, ¿qué es? Imprudente. No andemos divulgando, cuidemos nuestra boca. Entonces vamos a repasar. Soy un tesoro para mi esposo cuando lo amo, lo respeto, me sujeto a su liderazgo, soy confiable y finalmente cuando soy sabia. Proverbios 14:1 nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y en Proverbios 1:7 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si juntamos estos dos versículos, una mujer sabia es una mujer temerosa de Dios. Una mujer temerosa de Dios siempre dará consejos sabios. Vamos otra vez a ver a otra esposa que anda por ahí. Job 2 del 7 al 10. Ay, es que esas esposas de veras que estaban. Lo bueno es que aquí no hay de estas esposas. Pero bueno, vamos a aprender. Ahora sí que había un programa, lo que no se debe hacer. Vamos a ver a esta esposa, lo que no debemos de hacer. Job, ya saben más o menos por dónde voy, ¿verdad? Job 2 del 7 al 10. Ya lo tenemos por ahí. Job 2 del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjense la condición de Job, ¿no? O sea, estaba así, todo lleno de sarna por todos lados, rascándose con una cosa ahí. Y llega su esposa, con un gran corazón de amor y de ánimo. Le dice su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos una mujer parecida a Mical, ¿verdad? Donde confronta a su esposo, donde ella cree que es mejor que el esposo y tiene mejores ideas. Y vemos las respuestas de los esposos, que tampoco se quedan callados, ¿verdad? Y le dice, fatua. ¿Y qué significa fatua? Encontré estos sinónimos. Altiva, petulante, tonta, vacua y vanidosa. La esposa de Job actuó de esta manera, sin sabiduría. ¿Qué pasa contigo cuando llega tu esposo y comparte una lucha? Porque Job estaba en una lucha, estaba en una situación difícil. ¿Qué consejo le das? ¿Qué sale de tu boca cuando ves que está en alguna batalla? ¿Lo llevas a buscar soluciones en Cristo y en sus verdades o lo hundes más con tus palabras? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué palabras tan, perdón la palabra que voy a decir, pero tan nefastas? Espero que nunca haya salido ni salga de tu boca algo así. Pero podemos reflexionar en que tal vez no le he dicho maldice a Dios y muérete, pero ¿cuántas veces con mis actitudes o con mis palabras he hecho que mi esposo maldiga a Dios? ¿Cuántas veces tus palabras lo han desanimado? ¿Podemos decir que somos tesoros cuando realmente tenemos un corazón dispuesto a amar y agradar a Dios con nuestras vidas? Pero ¿qué pasa cuando no estoy viviendo en las verdades de mi Señor? ¿Qué pasa cuando estoy separada de la palabra y que estoy escuchando consejos del mundo? ¿Cómo me vuelvo? ¿De dónde estoy tomando mi sabiduría? ¿O mi vida de dónde se está tomando? Son preguntas que nos debemos de hacer. Porque cuando yo estoy separada del Señor, en lugar de ser un tesoro para mi esposo, me convierto por lo menos en dos cosas. Una, dice la palabra de Dios, gotera continua. Proverbios 19:13. Vamos, les digo que en Proverbios hay mucho.
mucho, mucho. Proverbios 19:13 dice así: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Entonces, estoy segura de que alguna vez has tenido una gotera en tu casa, ya sea de la lluvia o ya sea de alguna llave que no tiene, que está descompuesta, ¿no? Yo me acuerdo en mi casa haber tenido una gotera en la cocina, y cuando todo está en silencio, es como cuando más se oye, ¿no? Y está ahí, tic, tic. Y es un sonido constante, irritador, desesperante, ¿no? ¿No les ha pasado? Y ahí está. Y es algo continuo, hasta tiene ritmo, ¿no? Tic, 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 gota a gota. El agua se agota, ¿no? Sigue cayendo sin cesar. Es terrible. Es terrible y me desespera, ¿no? Y ya saben hacia dónde voy, ¿no? La Biblia compara ese ruido enloquecedor de gotera continua con una mujer contenciosa. ¿Y qué significa una mujer contenciosa? Es aquella persona argumentativa, controversial, que siempre está discutiendo, creando controversias y llevando la contraria. Es una mujer según la Biblia, esa mujer según la Biblia es una gotera constante. Qué difícil es vivir con una mujer así, ¿no crees? Esas actitudes alejan a otras personas de nosotras. Pues nuestra compañía no edifica, nuestra compañía lastima. Y eso me lleva a un segundo punto. ¿Se acuerdan que les dije que si no somos tesoros, nos convertimos en goteras? Y ahora vamos a ver en quién. En mujeres con las que no quiera vivir nuestro esposo. Porque soy rencillosa e iracunda. Y lo dice Proverbios 21. Y eso es nada más, o sea, estamos en el 20, vámonos al 21, les digo que, y el 19, y todos los que hemos visto, Dios habla mucho a la mujer en Proverbios. Proverbios 21, 19, dice así: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Alguien se imagina lo que es vivir en el desierto? Yo la verdad es que cuando estaba haciendo esto dije, yo nunca he escuchado a alguien que diga, ay, yo quiero irme a vivir al desierto. Yo he escuchado como gente que dice, yo me quiero ir a vivir a la playa, yo me quiero ir a vivir a la montaña, yo me quiero ir a vivir al bosque, a una cabañita, pero nunca he escuchado a alguien que quiero irme a vivir al desierto, voy a ahorrar para irme a vivir al desierto. No, la verdad es que no. Pero fíjense que dice, mejor es vivir en ese desierto, en donde hay incomodidad, en donde hay escasez, en donde no hay agua, en donde el calor es abrasador, que vivir con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Qué es rencillosa? Es la persona que está inclinada a las discusiones. Es una mujer que se enoja con facilidad, que es caprichosa o quisquillosa, que es fuerte y lucha ruidosamente. Se hace escuchar como Mical, ¿verdad? Se hace oír. Iracunda. Es alguien que hace perder la tranquilidad, el bienestar, haciendo que los demás se sientan incómodos sin disfrutar de su compañía porque simplemente está molesta. Cuando tu esposo llega del trabajo, ¿cómo lo recibes? Quejándote, con una cara de este tamaño, con pleito. No queremos que nuestros esposos prefieran vivir en el desierto, ¿verdad? No queremos eso. De toda la creación de Dios, Dios no encontró a nadie que pudiera tener el lugar que la mujer tiene en la vida del esposo. Él ha determinado para ella un plan muy, muy específico. Y si somos personas y mujeres que obedecemos a Dios, vamos a ser mujeres que van a ser capaces de edificar el entorno en el que viven y van a ser capaces de edificar la vida de su esposo, dándole ese toque que lo hará destacar del resto de los demás. Fíjense que dice Proverbios 12:4. Vámonos a Proverbios otra vez, un poquito más atrás. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Qué es una corona? Una corona muestra toda la majestuosidad de un rey o una reina. Es un símbolo de honra, de gloria para el que la posee. Si nosotros vemos a una persona
imaginemos, un rey sin corona, pues a lo mejor lo podemos confundir con cualquier otra persona. Pero cuando tú ves a alguien con una corona, identificas y dices, ese es un rey, ¿no? O una reina. Entonces dice aquí la palabra de Dios que soy una corona digna, que la mujer, ahí se me fue, ¿era qué? Proverbios 12:4. Dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Entonces, una corona es para que se vea, ¿no? O sea, yo no veo a un rey escondiendo la corona, ay, no, para que no la vean. No, una corona es para presumir. ¿Soy una corona digna para que mi esposo me luzca ante otros? Es mi hogar, y esta es una pregunta que, chicas, yo me hago también estas preguntas, no nada más. ¿Es mi hogar el lugar adecuado en el cual mi esposo puede reinar? Voy a repetir esta palabra. ¿Es mi hogar el lugar adecuado en el cual mi esposo puede reinar? Porque las coronas las usan los reyes, y los reyes son los que gobiernan. Entonces, muchas personas, muchas mujeres, perdón, yo he escuchado la queja de que dicen, es que mi esposo prefiere estar en el trabajo que en la casa. ¿Por qué será? Tal vez no le han dado la debida importancia de quién es en su hogar. Entonces, vamos ahora sí al Proverbio 18:22, que era el que nos tocaba, y dicen ustedes, ¿por qué no nos quedamos en ese proverbio? 18:22 dice, el que haya esposa haya el bien. Bueno, en la NTV decía, el que encuentra esposa encuentra un tesoro. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en la NTV dice, recibe el favor del Señor. Dice Matthew Henry en su comentario, una buena esposa es una gran bendición para un hombre y es una señal del favor divino. Entonces, el que encuentra una esposa obtiene el favor del Señor, pero no todas, como hemos visto en estos ejemplos, no todas las esposas van a traer el favor de Dios a sus esposos. Vean qué dice Eclesiastés 7:26. Eclesiastés 7:26. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y he hallado más amarga que la muerte. ¿Qué es más amargo que la muerte? Decía, y aquí dice la palabra de Dios, la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Control, ¿verdad? Somos controladoras. Y eso no es una mujer que va a traer a nuestros esposos el favor de Dios. La mujer virtuosa, la que trae el favor del Señor a su esposo, es sabia. Ama a su esposo de una manera que lo perdona, que cubre multitud de pecados. Respeta a su esposo, se somete a su liderazgo, es confiable. El hombre que encuentra una mujer así obtiene el favor del Señor. Oremos, hermanas, para que podamos llevar ese favor de Dios a nuestros esposos. Y que si hay algo de lo que nos debamos de arrepentir, si hay algo de lo que debamos confesar, pues este sea el momento en que nos pongamos a cuentas con Dios. Este sea el momento en donde le digamos a Dios, te necesito, ¿no? A lo mejor yo me creía una buena esposa, ¿no? Pero te necesito de ti. Necesito que me capacites para poder amar, para poder perdonar, para poder cubrir esa multitud de pecados, para poder confrontar con amor, para que me duela lo que a Dios le duele. Necesitamos esa ayuda de Dios porque nuestros recursos, acuérdense de ese monedero, no nos alcanzan. Necesitamos los recursos de Dios para poder llegar a ser la esposa que va a llevar el favor de Dios a su esposo. ¿Oramos? Y ahí en su lugar, hermanas, cada una en lo íntimo con el Señor, abra sus labios. Y voy a dar un tiempo para que ustedes oren. Y después
oramos juntas, pero para que ustedes con esto que Dios les ha mostrado se puedan poner a cuentas con Él, puedan pedir perdón. Y eso es lo hermoso de Dios, que Él está atento a nuestra oración, a nuestra voz y está escuchándonos. Y Señor, yo te pido que nos escuches, Señor. Te pido que tú, con tu palabra, que es una espada de doble filo, Señor, penetres hasta lo más profundo de nuestros corazones y reveles, Señor, las cosas que no están dando honra a tu nombre, Señor. Más allá de una esposa sabia, de una esposa amorosa, queremos ser esposas que te teman a ti, Señor, que te amen a ti por sobre todas las cosas, Señor. Perdónanos, perdónanos porque muchas veces no lo somos, porque muchas veces hemos menospreciado a nuestros esposos, porque muchas veces los hemos desanimado, Señor, porque no sé, hasta los hemos hecho como la esposa de Job, hacer que maldigan tu nombre, Señor, por algo que nosotros hemos causado. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevar a cabo esa tarea que tú nos has dado, de una esposa sabia, de una esposa que edifica, de una esposa que bendice, de una esposa, Señor, que es corona para su esposo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Extiende tu gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, Señor. Te necesitamos, Señor. Trae, Señor, a cada corazón, revela a cada vida de mis hermanas aquí presentes, Señor, en qué no están llevando a cabo eso que tú les has pedido, Señor, en qué no están llevando tu favor a la vida de sus esposos, Señor. Ayúdanos. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad todos los días de comenzar de nuevo, Señor. Porque nos traes esperanza. Porque en ti siempre hay nuevas oportunidades, Señor. Y porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.